¿Sabías que uno de los estudios más extensos y más importantes sobre el consumo de cannabis fue llevado a cabo en la India en la década de 1890? Es decir, mucho tiempo antes de que esta planta se prohibiese en Estados Unidos y en el resto del mundo. Pues bien, en el video de hoy les hablaré sobre este estudio y sobre cuáles fueron sus conclusiones, que para aquel entonces ya despejaban una gran cantidad de preocupaciones que surgían con respecto del consumo de la planta. Por esa misma razón, los invito a quedarse hasta el final de este video, ya que toda la información que compartiré con ustedes es completamente reveladora y ayudará a desmentir una gran cantidad de prejuicios que se tienen actualmente sobre el cannabis. Así que si eres una persona entusiasmada con este tema, te invito a suscribirte al canal y a compartir este video con todos tus amigos y familiares para que esta verdad llegue a muchas más personas. Tal como les he comentado en los videos anteriores, el cannabis es una planta que se ha utilizado a lo largo del mundo desde la antigüedad, y precisamente uno de los lugares donde el uso de esta planta es milenario es en la India. Antiguamente la India era una colonia británica, sin embargo, mucho tiempo antes de la llegada de los ingleses, en ese país ya era una tradición el consumo de diversos preparados hechos a base de cáñamo. Pero de algún modo esto despertó cierta preocupación en los ingleses, ya que ellos no estaban muy familiarizados con esta forma de uso del cannabis. Precisamente por esta razón buscaron alguna forma de tratar de regular o controlar el uso del cannabis y de sus derivados. Y algo muy importante que hay que reconocer es que los ingleses, antes de arriesgarse a establecer medidas prohibicionistas sin criterio alguno, decidieron que lo más importante era primero realizar una investigación sobre este tema. Y como se verá más adelante, estas investigaciones arrojaron resultados sumamente interesantes. Para estudiar los efectos del consumo de cannabis se formó una comisión en el año 1893. La tarea de esta comisión consistió en analizar aspectos como el crecimiento salvaje de la planta, el cultivo doméstico del cannabis, los diferentes preparados hechos a base de la planta y sus efectos sociales, físicos y mentales sobre las personas. Pero además se pidió a la comisión que se analice cómo reaccionaría la sociedad de la India ante una eventual prohibición del cáñamo y de sus derivados. La comisión estuvo conformada por 4 miembros británicos y 3 miembros de la India. De estos 4 miembros británicos, 3 eran funcionarios de la administración colonial y uno de ellos era médico y químico. Una parte de esta investigación consistió en interrogar de forma oral y escrita a 1193 testigos. Estos testigos representaban a todas las provincias de la India y entre ellos se encontraban civiles, funcionarios, comerciantes e incluso médicos indios y europeos. Los resultados de esta investigación se plasmaron en el documento titulado Reporte de la Comisión de Drogas del Cáñamo de la India y se publicó en 8 volúmenes en el año 1894. En lo que respecta a la planta, el estudio señaló que el cannabis no es propio de la India, que las plantas crecían de forma silvestre y espontánea en muchas zonas y que la planta cannabis indica era simplemente una variedad de la especie cannabis sativa. Y aquí también hay algo muy importante por resaltar. Según las investigaciones, en la zona del Himalaya las plantas hembra de cannabis no solo se utilizaban para preparar derivados como el charas o la ganja, sino también para la obtención de fibras textiles para otras utilidades. El estudio también señaló que los factores que determinan si una planta se utiliza para la obtención de fibra o para la preparación de derivados psicotrópicos son algunos como por ejemplo el sexo de la planta, el suelo, las condiciones climáticas, las condiciones o métodos de cultivo e incluso algunas características como por ejemplo los rasgos botánicos. En aquella época se cultivaban alrededor de 6000 acres solo para la producción de derivados como el bhang, el charas o la ganja, mientras que para la obtención de fibras textiles solo se cultivaban aproximadamente 1500 acres, pero de estos 1500 acres una parte también estaba destinada a la preparación de derivados y a la obtención de semillas. De los distintos derivados de la planta, el bhang era el más común y consistía en un preparado que se hacía machacando las hojas de la planta y también algunas flores. Por lo general, el bhang se preparaba como una bebida, que se hacía agregando leche, yogur, algunos jugos naturales y algunas especias aromáticas. Por su parte, la ganja se obtenía de las flores de la planta. Simplemente se trituraban estas flores y se consumían fumando en alguna pipa o en alguna herramienta similar, y en algunas ocasiones también se combinaba con tabaco. Finalmente, el charas es un derivado que se obtiene de la resina de la planta. Simplemente
Simplemente se frotan las flores con las palmas de las manos y una vez que la resina se adhiere a las palmas de las manos, se recoge para formar unas pequeñas masas que posteriormente se consumen fumando. En términos generales, el estudio descubrió que aproximadamente solo el 1% de la población de la India consumía el cannabis o sus derivados de forma regular. Además, se determinó que solo uno de cada 4.000 consumidores podía ser considerado como un gran consumidor, es decir, alguien que consumía cantidades superiores al promedio. En lo que respecta al uso religioso de la planta en la India, el estudio describió que las personas utilizan y consideran el cáñamo como un atributo especial del dios Shiva, y por esta misma razón lo fuman en rituales religiosos como forma de veneración. Además, esta creencia en el dios Shiva es compartida por la población en general, y por eso mismo piensan que la ganja tiene un significado divino. En el estudio también se determinó que algunos testigos solamente conocían el uso del cáñamo como medicina, pero desconocían por completo su uso como intoxicante, mientras que otros testigos sí conocían el uso como intoxicante pero solo de forma moderada. Por otra parte, para algunas personas era completamente desconocido el uso excesivo de la planta, mientras que para otras sí era conocido. Pero lo más importante por resaltar aquí es que se desconocía de efectos perjudiciales incluso cuando el consumo era mayor. Y llegando al punto de los efectos de la planta, la comisión fue sumamente cautelosa en cuanto a la recopilación de la información y al análisis de la misma, señalando que hizo los esfuerzos necesarios para filtrar la información y para comprobarla, por lo cual podemos confiar en los resultados de estas investigaciones. En cuanto a los efectos físicos, se consideró especialmente la evidencia proporcionada por los médicos europeos y por los médicos nativos. Según el informe, muchos médicos sabían poco o nada sobre el consumo del cannabis, y mucho menos sabían sobre sus posibles efectos nocivos a nivel físico. Y aquí hay varios resultados muy interesantes. Por ejemplo, la mitad de los testigos consideraba que la bronquitis, el asma y la disentería estaban asociadas al consumo moderado de cannabis, y la otra mitad de los testigos consideraba que no estaban asociadas. Pero el contrainterrogatorio demostró que las personas que creían que el consumo de cannabis estaba asociado a estas enfermedades basaban sus opiniones en rumores, no distinguían de forma clara el consumo moderado del consumo excesivo y que desconocían completamente que las personas con estas enfermedades utilizaban el cáñamo precisamente para tratar el asma y la bronquitis. Y como se vería más adelante en Occidente, precisamente por esta misma razón empezarían a comercializarse cigarrillos de cannabis para tratar enfermedades como la bronquitis y el asma, promocionándose como cigarrillos de cáñamo indio o cannabis índica. Y hago la aclaración de que no estoy promoviendo el uso de ninguna sustancia, simplemente me limito a mostrar una evidencia real. Para los efectos físicos, la comisión concluyó que el consumo moderado provocaba poco o ningún daño. Y con respecto del charas y de la ganja, que se suministra principalmente fumando, se concluyó que el uso prolongado y excesivo puede inducir una irritación bronquial considerable. Y recalco que esto ocurre con el consumo prolongado y excesivo, y se debe principalmente a los efectos del humo. Por otra parte, como la mayoría de personas saben, uno de los supuestos efectos nocivos que se le atribuyen al cannabis es la posibilidad aparentemente de causar ciertos desórdenes mentales o desórdenes psicóticos. Sin embargo, esta es una creencia que se debe en muy buena medida a la campaña de desinformación que se llevó a cabo en Estados Unidos, cuando se empezaba a decir que la planta producía locura e incluso que era una planta del demonio. En el estudio que se llevó a cabo en la India, la comisión pensó que la creencia de que el consumo de cannabis producía algún tipo de problema mental se había intensificado principalmente debido al criterio de los intendentes de todos los hospitales psiquiátricos, quienes en realidad no conocían nada sobre los efectos del consumo de cannabis, pero basaban sus opiniones o su criterio precisamente en la opinión popular. En ese sentido, un contrainterrogatorio demostró que los testigos médicos conocían muy poco sobre el tema y que basaban sus opiniones en la información brindada por los policías sobre las personas detenidas, personas que en su mayoría eran indigentes. En términos generales, la comisión señaló que al menos en 98 casos, es decir, el 7% del total de casos ingresados en los hospitales psiquiátricos, podían tener alguna relación con el cannabis, pero no porque el cannabis cause estas patologías, sino porque, por ejemplo, en 37 de los 98 casos existieron condiciones previas o hereditarias. Por esa misma razón, también es importante tener en cuenta que hasta ahora no se ha demostrado en ningún lugar que el cannabis sea la única y exclusiva causa de algún desorden o alteración psicótica en determinada persona, ya
que en lo que respecta a salud mental son diversos y demasiado complejos todos los factores que pueden producir o desencadenar este tipo de patologías. En lo que se refiere a los efectos sociales del consumo de cannabis, la comisión analizó cuál era el comportamiento social de los consumidores y cuál era la relación entre el consumo y el delito. Los testigos del estudio señalaron que el comportamiento de las personas que consumían el cáñamo y sus derivados era inofensivo y moderado. Incluso señalaron que los grandes consumidores rara vez podían ser desagradables o peligrosos, en comparación con los grandes consumidores de alcohol, que por lo general sí manifestaban este tipo de comportamientos. Y en lo que respecta a la relación entre el consumo de los derivados del cáñamo y los actos delictivos, la comisión señaló que no había ningún vínculo o conexión entre el consumo y tales actos. Por lo tanto, se concluyó que el consumo de cannabis o cáñamo no estaba relacionado con la delincuencia. Asimismo, algunos testigos creían que sucedía todo lo contrario, es decir, que de algún modo el uso del cannabis parecía volver pacíficos a los consumidores. Y con respecto de los efectos físicos, mentales y sociales, la comisión concluyó lo siguiente: el uso ocasional de dosis moderadas de cannabis con fines medicinales o el uso habitual no produce efectos nocivos físicos apreciables, salvo en casos excepcionales, e incluso puede ser beneficioso. Tal como acaban de escuchar, en el año 1894, uno de los estudios más importantes sobre el consumo de cannabis concluyó que el uso moderado de cannabis puede ser incluso beneficioso. Y sobre el uso excesivo se dijo que, al igual que otras sustancias, podía hacer al usuario más susceptible a enfermedades como la bronquitis, asociada especialmente a la inhalación de humo. La comisión también concluyó que el consumo moderado de cannabis no produce ningún tipo de enfermedad mental y que es probable que ocurra solamente con individuos con predisposiciones o condiciones previas, aunque considerando que este riesgo había sido muy exagerado. Se dijo además que el consumo moderado de cannabis no va acompañado de ningún daño moral y que incluso el consumidor empedernido resulta normalmente inofensivo, aunque en casos muy raros el hábito puede llevarlo a la pobreza y a las prácticas deshonestas. En resumen, los efectos socialmente nocivos del consumo de cannabis fueron insignificantes, ya que la mayoría de los testigos no pudo presentar pruebas concretas sobre ello. En general, el uso moderado era la regla y los efectos nocivos del consumo excesivo se limitaban casi exclusivamente a cada usuario. Luego de obtener estos resultados, la comisión elaboró sus recomendaciones teniendo en cuenta dos consideraciones muy importantes. Primero, la libertad del individuo. Y segundo, evaluar si realmente era factible y justificable el control del consumo de cáñamo por parte de las autoridades. En lo que respecta a la libertad de la persona, la comisión consideró que, aunque la libertad individual tiene ciertos límites, la intervención gubernamental no debería interferir en la libertad de la persona cuando la persona y sus acciones no representan ningún peligro para otros. Y claramente este estudio había demostrado de forma rigurosa que los consumidores de cáñamo y de sus derivados no representaban ningún peligro para la sociedad. Y en lo que respecta al control del consumo del cáñamo y de sus derivados, la prohibición del bang, del charas y de la ganja se consideró injustificable. En lo que se refiere al bang, se determinó que su uso moderado era inocuo y que incluso el uso excesivo no era tan nocivo como el uso excesivo de alcohol. Y sobre el charas y la ganja, aunque se dijo que su uso excesivo podía ser levemente perjudicial, tampoco existía ninguna justificación para prohibir su consumo. En términos generales, la prohibición del cáñamo y de su consumo se consideró injustificable, ya que se trataba de una tradición fuertemente arraigada en el país. Además, se determinó que tratar de prohibir el cáñamo sería prácticamente imposible, ya que la planta crecía de forma salvaje en todo el territorio. Asimismo, se señaló que la prohibición sería una medida muy impopular que llevaría a un descontento generalizado y que podía conducir a medidas más dañinas. Por otra parte, la mayoría de los testigos consideró que una eventual prohibición era una medida injusta e innecesaria, que produciría un fuerte resentimiento y que además conduciría al uso de otras drogas. Así como lo han escuchado, los propios testigos del estudio consideraron que la prohibición del cáñamo y de su consumo podía conducir al consumo de otro tipo de sustancias. Algunos testigos también consideraron que prohibir el cáñamo y no prohibir el alcohol podía ser muy mal interpretado, ya que ellos sabían
creían que el consumo excesivo de alcohol era mucho más perjudicial. Y es así como la comisión, luego de haber descartado completamente la opción de la prohibición, recomendó simplemente tratar de desalentar el consumo de la planta, asignar tributos al cultivo de cáñamo, permitir el cultivo solo bajo licencia, establecer cantidades que las personas puedan poseer, establecer puntos de venta y tratar de que esta regulación sea uniforme en todo el territorio. No obstante, la realidad y la experiencia han demostrado de forma continua que todos los intentos por tratar de regular esta planta, de prohibirla o de controlarla, han sido siempre un fracaso. Pero antes de finalizar, también es muy importante mencionar que en lo que respecta a la utilidad médica, la comisión señaló que el cáñamo o cannabis había sido utilizado como un medicamento doméstico con numerosas aplicaciones, como por ejemplo anticonvulsivo, analgésico, antiinflamatorio, anestésico e incluso como antibiótico, y que por lo tanto debía ser considerado como una de las sustancias más importantes en la materia médica de la India. En resumen, incluso las recomendaciones hechas por la comisión tendían a ser restrictivas en cierta medida, y tal como lo habían sugerido los testigos de la investigación, esto podía terminar por tener consecuencias muy negativas. Sin embargo, lo más destacado de todo esto son los hallazgos del estudio, que desde el año 1894 demostraron que el cannabis y el consumo de cannabis no representaba ningún peligro para la sociedad. Por lo tanto, tal como se ha podido observar en este video, desde mucho tiempo antes que empiece la campaña de desinformación en contra de la planta, ya se había llevado a cabo una gran investigación que demostraba precisamente que la prohibición del cannabis, cáñamo o marihuana no tiene ningún tipo de justificación. Y aunque se trata de tiempos y de contextos distintos, las investigaciones posteriores a este estudio no han hecho más que confirmar sus resultados. Y me gustaría saber tu opinión al respecto, así que puedes dejarla en la caja de los comentarios. Y si te ha gustado esta información, recuerda suscribirte al canal, recuerda dejar tu like en este video y recuerda compartirlo con todos tus amigos y familiares, ya que es sumamente importante que este tipo de información llegue a la mayor cantidad de personas. Y nos veremos en unos días con un nuevo video súper informativo.